Biocultores, buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Bioethics News y como cada lunes le damos la más cordial bienvenida a nuestro querido profesor Pepe Arellano. Pepe. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todas o todos. Un privilegio nuevamente estar aquí en este noticiero de Bioethics News, porque las noticias en bioética siempre necesitamos estarlas reflexionando, doctora Netza. Así es, Pepe. Y mira qué invitada de lujo tenemos hoy para hacer nuestra reflexión semanal y con un tema que no cabe la menor duda es un tema biocandente y un enorme pendiente, hablando de pendientes, un enorme pendiente en la temática bioética, los foros bioéticos. Así que como siempre, nosotros aquí atendiendo todo lo que hay que atender. Y me permito darle la más cordial bienvenida a la doctora Irene Gómez Franco, filósofa, ecónoma, actualmente profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona y con quien hoy vamos a atender un tema que, insisto, es el gran pendiente en la temática de bioética. Doctora, buenas noches, bienvenida a esta su casa. Bioethics News, Cultivemos Bioética. Pepe desde Querétaro, yo desde Puebla, le damos la más cordial bienvenida. Doctora, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por esta invitación. Me llena de honor y de placer estar aquí con ustedes y con todo el público y todos los oyentes. Además, en Puebla y Querétaro, en México, un país que realmente al que le tengo muchísimo cariño, donde he realizado estancias de investigación y siempre he encontrado buenos amigos y me he sentido en casa. Así es que estoy muy contenta de esta invitación y muchísimas gracias. Sí. Muy bien, deudas pendientes, la justicia entre generaciones por Plaza y Valdés, un tema que vale la pena atender, que difícilmente se atiende. Yo al menos en los años que llevo aquí en esto de la bioética, nunca he visto que se atienda este tema con un foro que esté a la altura y que sea un tema de verdad que se ponga ahí en la marquesina. Entonces, me parece de la más vital importancia atenderlo. Pepe. Sí, el tema que hoy nos ocupa, y bueno, aquí mi reconocimiento a la doctora Irene por este texto de deudas pendientes y que nos llevaría justamente a uno de los temas hoy por hoy nodal, de importancia, es una cuestión, yo diría, de vida y de muerte, ¿no? Creo que la responsabilidad por nuestras acciones no solamente responden al presente, sino responde justamente a esas distintas generaciones que habitan y que confluyen, pero que estas generaciones que habitan y confluyen son responsables con las generaciones venideras. Es decir, estamos hablando una responsabilidad no solo entre las distintas generaciones, los jóvenes, los adolescentes, los niños, las niñas, las mujeres jóvenes, los hombres maduros, las personas de la tercera edad, sino que estamos teniendo hoy por hoy una situación que nos debe de llevar a pensar en qué estamos haciendo una generación respecto de otra generación, pero también qué estamos haciendo estas generaciones que están habitando el día de hoy respecto de otras generaciones por vivir. Y creo que el tema, pues es un tema fuerte, porque las acciones no solamente responden a cuestiones de carácter medioambiental, de carácter de preservación de la vida humana, de carácter de las acciones que estamos realizando y que van a tener un impacto no solamente en nuestra vida cotidiana, sino, insisto, en aquellas generaciones que están por venir, pero también compromete a una evaluación directa sobre qué han hecho otras generaciones respecto de las nuestras. Doctora Irene, bienvenida. Gracias por esta obra, gracias por este pensamiento crítico que hoy nos invita sobre todo a pensar en esas acciones entre generaciones pasadas y generaciones por venir. Una pregunta creo que sería para empezar a romper el, el,
el hielo, decimos acá en México, ¿no? Es, ¿qué significa ser responsable entre generaciones? ¿Qué implicaciones tiene este concepto de tareas pendientes o de justicia entre generaciones? Doctora Irene, bienvenida nuevamente. Gracias. Pues ser responsable entre generaciones quiere decir que nos salimos de un marco de reciprocidad, que es un marco que, por ejemplo, ha abundado o ha sido muy popular en algunas tradiciones filosóficas, morales y políticas, ¿no? Que es este marco, por ejemplo, de reciprocidad, en el cual, digamos, es una relación recíproca en la que nosotros damos y recibimos de manera, digamos, sincrónica, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando se ha venido entendiendo la responsabilidad que para mí se desprende de este concepto de justicia que yo abrazo, que es un concepto de justicia intergeneracional entre diferentes generaciones y de cara a las generaciones futuras y a las personas que todavía no han nacido, pues esta responsabilidad no se puede quedar ya en las fronteras de las generaciones que conviven. Esto quiere decir que, por ejemplo, este marco teórico conceptual popular del contrato social, por ejemplo, y los enfoques postcontractualistas, en el cual pues se lleva a un acuerdo o se llega a una cierta responsabilidad, pero porque todos encuentran un beneficio, ¿no? Hay como un intercambio, pues llega el momento en el cual, debido a la situación en la que nos encontramos hoy en día, a las consecuencias, como decías, Pepe, tú muy bien, a las consecuencias de gran alcance y con un impacto no visto hasta ahora de la nueva estructura de la acción humana, las acciones que cometemos hoy, que realizamos hoy, tienen un impacto que se prolonga, que se extiende a muchísimas generaciones en el futuro. Entonces, esta responsabilidad ya tiene que ser entendida de una manera que no es sincrónica, e incluso es una responsabilidad que tenemos en la cual pues hay que considerar que, claro, que de alguna manera no es que nosotros vamos a obtener algo a cambio en el presente. No es esta estructura exactamente de beneficio o de intercambio, ¿no? Sino que es una responsabilidad que tenemos porque estamos ahora mismo anclados en un presente que como consecuencia de las acciones que hemos venido ya cometiendo desde el pasado y que seguimos cometiendo, pues claro, tienen un impacto y una envergadura que no solo tiene que ver con la generación presente, ni siquiera las dos próximas generaciones, sino que se proyecta a las generaciones futuras y la gente y a personas que todavía no han nacido. Entonces, esta responsabilidad también hace que nos planteemos cuestiones muy interesantes, como son, por ejemplo, qué es lo que realmente hace que una vida humana sea una vida humana digna y justa, porque es importante plantearse hacia dónde vamos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, la cuestión de la responsabilidad, ya lo dice Paul Ricoeur, la responsabilidad ha estado como muy bien delimitada en lo que es el marco jurídico legal, pero en filosofía moral, digamos que tiene un carácter bastante reciente, ¿no? Esto de hablar de la responsabilidad. Se ha hablado de los derechos y las obligaciones que teníamos, ya es un tema ya tratado desde la filosofía históricamente, ¿no? Pero lo que es la cuestión de la responsabilidad, que viene de este respondere, de este responder, Paul Ricoeur dice responder a la llamada que viene de algo, en este sentido podemos ver que viene de lo frágil, que viene de lo vulnerable, que viene de esta vulnerabilidad que hemos creado. Este término responsabilidad es bastante reciente en filosofía moral y afortunadamente yo creo
empieza a perfilarse con mucha fuerza. Y creo que es un pensamiento, además, necesario. Sí, de hecho, responder implica ser consciente de la acción que yo estoy teniendo en este momento de cara a las consecuencias que vienen. Y esto, pues, generalmente no lo asumimos como tal. Pensamos que es que toda acción simplemente tiene una reacción presente y no una reacción futura. Y aquí, en este contexto de la pandemia, a ver, no sé, sobre todo creo que es para la generación de los jóvenes. Y claro, no es exclusivo de ellos, pero creo que particularmente los jóvenes se encuentran atrapados en un presente presentísimo. ¿Por qué se encuentran atrapados en un presente a raíz de la pandemia? Porque el futuro se ha diluido. ¿Me explico? Es decir, cuando se desdibuja el futuro y lo único que queda es el sálvese quien pueda, una sobrevivencia, o ese joven que no sabe si va a regresar a la escuela, si se va a infectar, las familias, y sobre todo en países de tercer mundo como el caso de México, en donde el presente ya en sí mismo ya es incierto, ¿no? No saber si vas a comer, no saber si te vas a infectar y vas a sobrevivir. En ese desdibujamiento del futuro, por estar atrapados en el presente, de repente la pregunta sobre de un pensar en ese futuro a partir de mis acciones y sobre todo para las cuestiones vulnerables, pues se vuelve todavía más difícil de acceder a este tipo de situaciones, porque lo que aparece es justamente lo inmediato. ¿Me explico? Hoy tengo que vivir, hoy tengo que sobrevivir, hoy tengo que comer y no sé si el día de mañana despertaré. ¿Me explico? Anteriormente a un joven le daba garantía o le ilusionaba tener una carrera, pero a raíz de la pandemia, la cuestión de la incertidumbre y de pensar, híjole, la carrera que yo tengo va a funcionar, ¿me explico? Va a seguir estando vigente, hace justamente este desdibujamiento del futuro. Y creo que justamente por eso el pensar entre generaciones y no dejar de pensar en responsabilidades de lo que va a venir, ¿me explico? Y ya no estamos hablando de la tercera, cuarta o quinta ola de este virus, sino de otras olas mucho más poderosas, como es el cambio climático, como es el calentamiento global, como es cada vez más la falta de agua dulce para la mayor parte de los países en el planeta, ¿no? Estaba revisando hace poco, por ejemplo, hablaron en un caso puntual de la cuestión del agua, que la sequía y la cuestión del agua en nuestro país, concretamente en México, se viene crítica y se viene fuerte. Entonces, creo que la justicia y esas tareas pendientes obedecen justamente a no perder de foco, a no perder de vista que esta pandemia es como ese gran ensayo global que nos exige tener presente una serie de tareas pendientes de cara al futuro. Doctora Irene, ¿cuáles son las tareas pendientes que tenemos? Tareas pendientes, bueno, tenemos muchas y arduas, pero no por eso hay que desanimarse, ¿no? o que abandonar incluso pues, estas responsabilidades que tenemos, ¿no? Simplemente responde a que pues, la complejidad de los problemas y de las cuestiones pues, también necesitan de, pues, seguramente, respuestas que van a ser complejas e incluso de esfuerzos coordinados. Eso absolutamente. Las tareas pendientes que tenemos, bueno, pues en primer lugar seguramente tenemos que seguir, y era algo que yo quería mostrar en mi obra, tenemos que seguir cuestionándonos y de una manera urgente y con mucho ímpetu en qué realmente debemos a las generaciones futuras. ¿Qué debemos a las generaciones futuras? Entonces, las cuestiones, por ejemplo, la justicia climática, ¿no? La justicia hacia los animales no humanos, todas estas son tareas pendientes de las cuales nos estamos ocupando y que son muy importantes, pero
también hay que plantearse cuestiones, yo diría, de principios y básicas, ¿no? Como decíamos, ¿no? ¿Hacia dónde nos queremos dirigir? O qué es lo que es fundamental en la vida de los individuos. Entonces, tú ponías de relieve, ¿no? O sacabas a colación la pandemia y cómo los jóvenes, claro, estas fronteras, ¿no? Entre el pasado, el presente y el futuro se han diluido y nos encontramos ya perdidos. Entonces, hablar de un futuro, por un lado se ve muy lejano y por otro lado parece que no exista y por otro lado lo tenemos ya aquí. Y con el presente igual, parece que es algo que sucedió, pero sin embargo, y creo, por ejemplo, que esto lo dice muy bien Jana Thompson, deberíamos, yo creo, aproximarnos a la responsabilidad y a la justicia desde un punto de vista que entiende que no hay, que no deberíamos tener cajones separados y que nuestros intereses, tenemos intereses que trascienden nuestras vidas. Y esto es así y trascienden nuestras vidas y tienen que ver con el pasado y tienen que ver con el futuro. Por ejemplo, queremos dejar una herencia, hacemos conmemoraciones de eventos que han sucedido o de guerras que han pasado, se hacen conmemoraciones o se hacen eventos a los soldados tenemos estos intereses, ¿no? Incluso obras, las creaciones, ¿no? Queremos transmitirlas, nuestras concepciones incluso del bien, ¿no? Y estos intereses que trascienden nuestras vidas ponen de relieve que no somos núcleos individuales separados, presentes, sino que de alguna manera nosotros tenemos expectativas y los demás tienen expectativas con respecto a nosotros que tienen que ver con el pasado y con el futuro. Muy bien. Doctora Netza. Realmente me tienen anonadados con lo que hasta ahorita han comentado, porque me queda claro que estas deudas son multidimensionales. O sea, no es una deuda en un solo carril, sino es en todas las dimensiones de construcción social que tenemos en este momento, y que no solo es, o mejor dicho, que son en dos planos, es decir, los globales, por decirlos de alguna forma, y los de microcosmos, mi linaje familiar, lo que yo estoy construyendo para mi linaje familiar en presente que va a impactar en futuro. Cada familia de este planeta es una historia de deuda pendiente en la medida en que no vamos construyendo lo que queremos para futuro de mi propio linaje familiar. Y a su vez, lo que yo como un agente civil, social, en este momento no estoy haciendo para las futuras generaciones y también para las presentes generaciones. Entonces, ahorita, por ejemplo, Pepe dijo algo muy, muy de peso. El futuro se ha diluido. Realmente hay una incertidumbre palpable, real, sobre todo para los jóvenes. Pero al mismo tiempo, ¿qué estamos haciendo las generaciones ya maduras, que ya tenemos otra noción de certeza, otra noción de seguridad, para que ese futuro no se diluya tanto para los jóvenes? Entender que esto es un engranaje histórico, antropológico, sociológico, político, ético, por eso es multidimensional, donde la rueca va caminando, a ver, creo que lo estoy haciendo al revés, pero bueno, creo que estoy haciendo la rueca hacia atrás, va caminando hacia adelante, pero donde varias generaciones estamos enlazados en esa rueca. En otras palabras, el pasado, el presente y el futuro está aquí ahora, o sea, está enlazado en las generaciones que estamos vivos en este. Y eso me parece interesantísimo, porque efectivamente, cuando se trata de fincar responsabilidades, todo el mundo dice zafo. O sea, como decimos en México, o sea, nadie quiere asumir las responsabilidades, nadie quiere decir, sí, ustedes están sufriendo esto,
por culpa o responsabilidad nuestra que no hicimos esto, que no hicimos lo otro, que no hicimos... Y así sucesivamente. Todo mundo quiere evadir responsabilidad a la hora de que se trata de asumir responsabilidad. Y de ahí que me parece tan crucial este tema, de tanta importancia, porque es poner en la palestra, poner en la marquesina, en los foros de discusión, de reflexión, este tema de lo que hagas hoy impacta en futuro. Y lo que no hagas hoy también va a impactar en futuro, tanto en macrocosmos, es decir, este sentido global intergeneracional, como en microcosmos, es decir, en este linaje familiar que tú vas construyendo con tus acciones o con tus omisiones. Entonces, un tema que creo vale la pena, bueno, no creo, estoy consciente que vale la pena, que tiene que ser un tema obligado en todo foro bioético que se precie de ser bioético. Deudas pendientes, la justicia entre generaciones de Plaza y Valdés, una lectura que tan solo por lo ya platicado me parece de vital importancia acercarse a esta obra, leerla y asumir su contenido, porque nos guste o no, todos tenemos una deuda intergeneracional. Todos hemos dejado una omisión atrás, todos estamos cometiendo alguna omisión en presente, y en la medida en que no la concientizamos, en la medida en que no tenemos una actitud proactiva hacia esa deuda, la estamos engrandeciendo en futuro. Doctora Gómez, doctora Irene, una situación. ¿Hasta dónde el no concientizar esta responsabilidad, el no concientizar estas deudas pendientes, que ya ahorita me está poniendo en jaque porque estoy medio concientizando mis deudas del linaje familiar y las estoy sintiendo muy, muy grandotas, muy de peso? Hasta, terminando el programa voy a hacer una lista, pero ¿hasta dónde esta falta de educación? Porque a mí me parece que también es una noción de que nos eduquen, de que nos enseñen cómo concientizar estas deudas, cómo trabajarlas, y porque justo lo que decía, no se trata de agarrar el látigo y sentir que ya, sentir el agobio de la culpa, de empezarnos a latigar, sino de qué forma nos podemos empezar a educar. Y digo empezar porque no ha habido una línea educativa, al menos en bioética no ha habido, y yo dudo mucho que en otro sentido lo exista. ¿Cómo empezar una línea educativa que permita precisamente tomar estas deudas en sentido proactivo, en sentido asertivo, en sentido incluso resiliente? Porque de pronto puede ser una aluvión de deudas que hasta nos haga caer en depresión ahí, desmotivados, y empezar a construir una línea bioética, educativa en esta materia. Doctora. Una pregunta, sí, muy, muy pertinente y muy interesante. Voy a comentar voy a como dividir mi respuesta en dos aspectos. Uno que creo que es muy importante y que quiero sacar a colación, que es algo que decía también Paul Ricoeur, que decía, en esta tríada poder, fragilidad o vulnerabilidad, responsabilidad, quien tiene más poder tiene más responsabilidad. Pero por otro lado, a mí me gusta acompañar esta idea con la idea, por ejemplo, de Amartya Sen y de Martha Nussbaum y de los exponentes del enfoque de las capacidades, que vienen a decir, sobre todo Amartya Sen, que, por ejemplo, la justicia o los temas de justicia, y aquí, pues claramente la justicia va de la mano de la responsabilidad, o la responsabilidad va de la mano de la justicia, es tan importante, esencial y nuclear el papel de los individuos. Doctora Netza, tú hablabas, ¿no?, de el peso de la deuda que tú ahora sentías con tu linaje, ¿no? Como
como desde el punto de vista personal. Entonces, tan importante es el trabajo de los individuos como de las instituciones. Y creo que lo uno sin lo otro no es posible, claramente. Pero también es cierto que vivimos ahora un momento en el cual, por ejemplo, aquí en España, es que ya ni siquiera se diseñan políticas o planes para 4 años de legislatura. Es que ahora es todo un cortoplacismo absoluto, o sea, reina el cortoplacismo. Aquí lo que hay es que dotar de una perspectiva a largo plazo, pero a largo plazo quiere decir de muchas generaciones, porque, por ejemplo, los residuos nucleares son miles de años, ¿no? que van a estar ahí y que vamos a tener las consecuencias quiero decir, los efectos de nuestras acciones ya no son como algunos autores, porque hay una tendencia a reducir esta responsabilidad basada en la cercanía y basada en el sentimiento o nuestros afectos hacia personas cercanas, ¿no? Nuestros hijos y nietos. Esta es una perspectiva, por ejemplo, de Rawls, era la perspectiva de Hans Jonas, ¿no? Tenemos esta responsabilidad generacional o intergeneracional hacia nuestros hijos y nuestros nietos, porque de esta manera parece que se funda la responsabilidad en un sentimiento que tiene mucha fuerza y que es un motor para la acción. Y yo digo, bueno, no, esto ya no es suficiente. Esto no es suficiente, porque las consecuencias de nuestras acciones no vienen de 2 generaciones. Es más, se pueden saltar 2 generaciones y las consecuencias las vamos a encontrar en muchas generaciones futuras. Lo mismo que estamos viviendo las consecuencias ahora mismo también en este futuro que decimos se diluye, ¿no? Entonces, por un lado, hay que tener en cuenta eso, pues que son tanto los individuos como las instituciones, pero que seguramente las instituciones, y con esto quiero decir instituciones internacionales, organizaciones internacionales con poderes y con mucha presencia económica y política ahora mismo en el mundo, y gobiernos tienen que hacerse cargo de este interés que tenemos, o de nuestros intereses intergeneracionales y de estas deudas, ¿no? Y a nivel, y si nos queremos, bueno, si empezamos a pensar, ¿no? cómo educar, ¿no? Y esta es el segundo aspecto al que me gustaría llevar mi respuesta, ¿no? Cómo educar, pues claramente lo mismo, ¿no? Es una educación que viene de los individuos, también de las instituciones, teniendo en cuenta que por ejemplo, hay que plantearse de nuevo qué es lo que queremos preservar, qué es lo fundamental y qué es lo que queremos preservar. Porque se pone mucho acento o parece que hay esta instrumentalización, ¿no? Hay incluso instrumentalización de los individuos. Los individuos son instrumentos, son medios para la economía, por ejemplo. Pero la economía no puede ser un fin. Los flujos financieros y los flujos económicos no pueden ser fines, son los medios para algo. ¿Para qué? Eso es lo que hay que plantearse, ¿no? Hemos llegado a un punto en el cual estas cuestiones parece que han desaparecido o que no están en la base de nuestras políticas sociales, económicas, ¿no? Y que ya somos pues meros instrumentos de producción, meros instrumentos de esta economía que ya no sabemos ni siquiera cómo aproximarnos o cómo abarcarla, ni que nos vemos inundados por estos procesos, ¿no? En los cuales parece que simplemente somos medios, ¿no? Entonces hay que, yo creo, volver un poco a esta cuestión fundamental y hacernos cargo de que el mundo en el que estamos viviendo es responsabilidad nuestra y tiene que ver con lo que hemos estado haciendo desde generaciones, o sea, desde la acción del ser humano, ¿no? Y hay una cierta fragilidad o vulnerabilidad que no tiene que ver con este nacer y morir, sino hemos creado una vulnerabilidad que no es simplemente un proceso natural, sino que es que podemos cargarnos el mundo en un minuto, mañana podemos quedarnos sin nada, ¿no? O sea, podemos simplemente pues, eliminar la huella del ser humano en este planeta. Entonces, hay que poner, yo creo, en la agenda política y educativa estas cuestiones de manera urgente y además
darle muchísima más importancia a eso, a la fragilidad de los sistemas, a la fragilidad del ecosistema o esta fragilidad que hemos creado, a cómo podemos vivir en armonía con otras formas de vida, ¿no? Y la importancia que esto tiene para nosotros, que esto es fundamental. Y si queremos ya incluso que tiene un valor por sí mismo, más allá del ser humano. Esto ya serían otras cuestiones que nos llevarían por otro camino. Pero todas estas cuestiones de entender una justicia ampliada, ¿no? hacia los animales no humanos, hacia otras generaciones, incluso más allá de nuestras fronteras nacionales, ¿no? Esto de la justicia global, de qué le debemos a las personas que no viven dentro de nuestras fronteras nacionales, nuestros países. Parece que lo tenemos muy claro todo, pero en la práctica luego no. Ya no se entiende en este marco de fronteras nacionales, porque las acciones que tomamos van mucho más allá de nuestro país, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones que tienen que ver con una justicia ampliada, extendida, son cuestiones que parece que las tenemos claras, pero que luego en la práctica no les estamos dando la importancia ni el espacio que realmente deberían ocupar. Pepe. En efecto, creo que diste allí un punto crítico, el cortoplacismo. ¿Me explico? Es decir, recuerdo una anécdota de Hans Jonas cuando tiene que estar participando en la Segunda Guerra Mundial, creo que se enlistó en el ejército británico, y se aleja del mundo académico, y la respuesta que él da es de que se tiene que estar en batalla porque hay una situación apremiante que es el estado apocalíptico del mundo, ¿no? La idea de la muerte. El problema ahí es justamente que pensamos que nuestras acciones solamente están en virtud de las generaciones próximas y que por lo tanto un programa educativo debe de obedecer a una visión cortoplacista de 3, 4, 5 años o de 1 o 2 generaciones, ¿no? Tanto así que los programas de estudios se tienen, en el caso mexicano, pues se tienen que estar renovando cada 3 años con vistas a otros 3 años. ¿Me explico? Es decir, pero no hay un alcance educativo de pensar de qué es lo que está pasando en la educación y qué impacto va a tener a 100 o a 150 años, ¿no? O en las economías que dicen, es que tenemos que recuperar nuestra soberanía, o tenemos que, pero ¿en virtud de qué? Vaya, no solamente hemos perdido de foco la esperanza en el futuro, sino hemos perdido de foco el fin, que es el de la vida buena, ¿no? Aristóteles diría que no se discute sobre el fin, sino se discute sobre los medios para llegar a este fin. El problema es que la finalidad ya la hemos perdido. ¿Me explico? El telos, que era el que guiaba nuestras acciones, ya no damos cuenta de él. Es decir, ¿trabajo para qué? O cuido mi entorno para qué. Y ya ni siquiera sé hacia dónde, a esta visión de largo alcance, que creo que en estos momentos de incertidumbre es donde se tiene que trabajar justamente, ¿no? En esa finalidad última, retomando al Estagira, ¿no? Que se ha diluido y que ya no sabemos bien a bien, y que por eso justamente viene la gran confusión de entre medios y fines, y comenzamos a pensar que los medios son justamente los fines, ¿no? Doctora Irene. Sí, exactamente. Creo que se ha ido debilitando, ¿no? esta cuestión esencial vinculada a lo que somos, ¿no? a los seres humanos. Y creo, y sí que me gustaría ponerlo sobre la mesa, que igual tenemos que volver, o digamos que una de las causas puede ser la cada vez
menor atención que se tiene a, por ejemplo, las humanidades y los valores. Esto España es un ejemplo de ello, ¿no? Vamos de reformas educativas, vamos de una reforma educativa a otra, en la cual, por ejemplo, la filosofía, los temas de los valores y las humanidades son las que siempre tienen las de perder. Y ahí yo creo que ha habido este debilitamiento por esta perspectiva, digamos, más ingenierística, tecnológica, económica, científica, en la cual que parece, ¿no?, que pueda ir, que sea algo independiente, ¿no?, eso es una esfera del ser humano que es independiente de la esfera de los valores, por ejemplo, o que es independiente de la esfera de la reflexión ético-política incluso. Y esta es una perspectiva, digamos, más o menos moderno contemporánea, pero que no existía. O sea, para Aristóteles, por ejemplo, no se podía entender la ética sin la política y sin la economía. Eran tres esferas de la misma cosa. Entonces, ahora parece ser que, bueno, el tema de los valores va por un lado, y si estás trabajando en economía, a mí no me hables de cuestiones éticas, y que la ética vaya por otro lado. Entonces, yo creo que lo que hay es que volver a reconocer el papel que las humanidades tienen, sobre todo el papel que tienen en la educación. Excelente. Doctora Netza. Realmente yo ya muero por tener este libro en mis manos, porque está tocando puntos realmente de quiebre. Hay momentos históricos de inercia, pero hay momentos históricos de quiebre, de donde de verdad hay una crisis que nos obliga a ponernos en otro tenor, nos obliga a poner nuestra creatividad más allá de los límites inmediatos, como ustedes bien han ilustrado, y también a concientizar y luchar por superar nuestras propias limitaciones como seres humanos. Esto de la inmediatez, esto del solo abrevar y trabajar para lo inmediato, pues es también porque esa es la limitación antropológica que tenemos. O sea, solo nos preocupa la comida de la hora y el impacto en nuestros hijos nietos. Ya los bisnietos nos cuesta trabajo, ya, ni hablar de los tataranietos. Pero eso es una limitancia antropológica que tenemos, una limitancia también de nuestra racionalidad, de nuestra capacidad de conciencia. Y por todo lo platicado hasta este momento, surge un reto que no teníamos, que en la historia de la humanidad no se había dado, y es desarrollar esta capacidad para ver más allá de esta inmediatez que ahorita podemos ver. O sea, el poderme preocupar, como Hans Jonas decía, el poder tener una liga emocional, una preocupación cargada de emoción para las personas no nacidas, pero que tienen una posibilidad de llegar en el siglo 24, 25, por poner un ejemplo al aire ahorita. O sea, el que yo desarrolle esa capacidad con sentido ético. O sea, no esta cuestión así futurista, que haga una película ahí del 2050, no, sino desarrollar esta filia con contenido de conciencia ético-emocional para realmente poder ser un agente de cambio, un agente de acción que impacte positivamente a esas generaciones futuras. Esto es un reto que no se le había presentado a la humanidad, ni a la ética en sí, y de ahí este peso que adquiere esta obra, porque nos pone esos puntos en la palestra, nos pone ese reto ético de empezar a concientizar nuestro papel a muy, muy futuro, o sea, esa responsabilidad a muy, muy futura, y a ir superando, ir buscando cómo fragmentar esta limitancia humana que tenemos en este momento para poder desarrollar esa línea de responsabilidad ética hacia un futuro muy futuro que en este momento no nos da. O sea, los que somos de Madonna para atrás,
nos forjamos con este criterio de mis hijos, mis nietos. Y ahora el reto está para todos los vivos en este momento, de no solo mis hijos y mis nietos, sino también los que ni siquiera son familia, y aún los de mi familia, a un futuro que no logro visualizar en este momento, pero sé que va a existir. Ahí está un reto ético que nos obliga no solo a lo que comentaba la doctora Gómez de rescatar esta importancia de las humanidades, que lo estamos haciendo. A mí me parece que este último siglo, es decir, de la mitad del siglo XX a lo que llevamos del XXI, ha sido una lucha permanente porque lo humanístico vuelva a estar en la conciencia de todos, y la lucha ahí está, y creo que ha sido una lucha constante y bien llevada. Nos falta, por supuesto, pero aquí estamos dándole batalla, sino que además, hoy por hoy, quizás en pocas ocasiones en la historia de la humanidad, se ha hecho acuciante esta necesidad de educación ética. Pero ahora con otros matices, no los tradicionales, no solo el te inculco valores para que luches por ser un mejor ser humano, sino ahora con estas nociones paradigmáticas que la doctora nos ha estado mencionando, de no solo una educación ética para tener valores, sino también ahora para romper las propias limitancias humanas, en este sentido las que estoy mencionando, estas limitancias antropológicas, y poder extender esta noción ética al futuro, lo cual me parece interesantísimo. O sea, digo, hay épocas que ponen en jaque, pero a mí esta época nos está poniendo en jaque, y en jaque mayúsculo, pero yo encantada, ¿eh? Yo feliz de estar aquí en el ojo del huracán. Yo creo que tengo ahí algún placer mórbido ahí raro, pero feliz de estar viviendo esta época por estos tremendos retos que nos están representando, que nos hacen también poner en jaque todo nuestro poder creativo, todo nuestro poder, toda nuestra capacidad de educativa y aprendizaje, y que ahorita la doctora Gómez nos puso un punto, ahora es que otro punto biocandente, el romper esta limitancia antropológica para poder extender esta noción ética, educarnos éticamente en este momento, en miras a extenderla hacia ese futuro que no somos capaces ahorita ni de medir ni ver, pero que es un hecho que va a existir. Doctora Gómez. Sí, me parece acertadísimo, ¿no? Y entonces a mí me estaba surgiendo la cuestión, escuchándola, que claro, la responsabilidad ya no puede tener como base una emoción o un sentimiento. La responsabilidad tiene que ver con la justicia, ¿no? Entonces, tenemos que empezar pues, aunque sea un asunto complejo, pero eso no quiere decir que porque sea un asunto complejo no tengamos que trabajar en esa dirección. Es que de eso se trata, ¿eh? Tenemos que trabajar en esa dirección. Incluso, bueno, tenemos problemas del presente urgentísimos, pero eso no quiere decir que no tengamos que también trabajar en esa dirección, claramente, ¿eh? No tiene por qué una cosa hacernos abandonar otras tareas que tenemos urgentes ahora mismo. Pero claramente tenemos que intentar, pues eso, pensar, hacer contribuciones a esta nueva categoría de responsabilidad que, como muy bien decías, doctora Netza, no puede ya ser el sentimiento que tengo yo hacia mis hijos, mis nietos, y mis amigos, mis familiares y mi círculo cercano. Porque yo tengo una responsabilidad hacia gente que vive en otros países y que vive en unas circunstancias sociales y económicas que tienen que ver con las acciones, por ejemplo, pues, de nuestros gobiernos, que en teoría nos representan, y que en ese sentido tenemos responsabilidades más allá, ¿no?, de nuestro estrecho círculo. La responsabilidad tiene que ver con el ámbito de la justicia, y por eso mismo creo yo, o esta es por lo menos mi tesis, no puede simplemente estar basada en un sentimiento o en una emoción, digamos, porque entonces si este sentimiento que tenemos
de los padres y las madres hacia los hijos y las hijas, bueno, y si ese sentimiento no lo tienes, y si no tienes hijos e hijas, ¿quiere decir que no eres responsable? No, no. Ahora estamos hablando de otro tipo de categoría de responsabilidad, y esa responsabilidad la tenemos. La tenemos pues por ese poder que tenemos de transformar la realidad en la que estamos viviendo y de una manera que no es ventajosa ni favorece ni al planeta ni a nosotros mismos. Favorece económicamente a algunos, pero no a la mayoría, no a casi todos nosotros. Y favorecerá económicamente, pero claro, pero dejando de un lado qué quiere decir vivir bien, por ejemplo, ¿no? ¿Qué quiere decir vivir con dignidad? ¿Qué quiere decir vivir con justicia? ¿Qué quiere decir vivir con solidaridad? ¿No? Todas estas cuestiones que son tan urgentes. Extraordinario, extraordinario. Deudas pendientes, la justicia entre generaciones de Plaza y Valdés, Biocultores, una lectura de verdad capital. O sea, de esas lecturas que se tornan obligatorias por lo que nos corresponde como generaciones vivientes y por lo que nos corresponde como biocultores, porque un biocultor que no tenga interés en ser agente de cambio, agente de acción, pues no es biocultor, así de plano. Entonces, hay que irnos poniendo esta camiseta y no irnos poniendo, porque se supone que ya la tenemos, sino hay que estarla reafirmando una y otra y otra y otra vez y estar muy conscientes de la responsabilidad que nos corresponde en tiempo presente y en tiempo futuro, porque de verdad ser biocultor, ser bioeticistas implica justo esto, ser agentes de cambio, ser agentes de acción. Y esta obra nos los está recordando con todas sus letras. De ahí la importancia de que este tema, justo, deudas pendientes, la justicia entre generaciones, sea un tema que tengamos en la punta de la lengua, Pepe, todo el tiempo, que foro que haya, estemos abrevando de este tiempo, porque si no, vamos a cometer el error de que igual un tema que se diluye, un tema que se deja de paso y que desgraciadamente los humanos no somos de mal entender, sino de pronto somos de lento entender y necesitamos esta cuestión de el recuerdo permanente de nuestros pendientes. Y uno de ellos es la justicia entre generaciones. Un tema biocandente, un tema de obligada referencia y de ahí una lectura capital. Pepe. Pues la verdad, hoy el programa de Bioethics News es un programa que también requiere revisar esas tareas pendientes y es un parteaguas en la reflexión ética sobre el futuro y lo que nos aguarda. Y justamente, retomando a la doctora Irene Gómez Franco, a quien le agradecemos mucho esta aportación intelectual al campo de la bioética, refiere justamente que esta responsabilidad no es una cuestión de sentimientos, sino es una cuestión de justicia. Y la justicia implica hablar de cosas concretas, de cosas reales, ¿no? No simplemente de buenos deseos. Doctora Irene, un placer estar en este programa, en contar con usted. Y bueno, desde México, desde Querétaro, desde Puebla, un fuerte abrazo. Doctora Netza. Así es, yo creo que, y de educación ética, realmente agradecer a la doctora este esfuerzo, efectivamente, porque está tomando un tema que estamos concientizando su importancia y desgraciadamente no ha gozado de este privilegio en la marquesina bioética. De pronto pareciera que todo es eutanasia y aborto, pero este tema en particular, de verdad, me llena de gozo que aquí en Cultivemos Bioética, específicamente en Bioethics News, lo estemos poniendo en el foro, en el foco de atención. Y por esa razón, doctora Gómez, le extiendo nuevamente una segunda invitación, le extendemos una segunda invitación para que nos acompañe más adelante, porque me parece que es un tema que tenemos que estar recapitulando una y otra vez.
Mientras, le agradecemos muchísimo la generosidad que hoy ha tenido con nosotros. Y biocultores, por favor, que no sea una deuda el leer Deudas pendientes, justicia entre generaciones de Plaza y Valdés. Que no nos quedemos con esta deuda, porque entonces sí, ya estamos quedándonos con una deuda muy grandota. Una lectura más que obligada. Doctora Gómez, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y desde allá tiene usted una invitación abierta para volvernos a visitar. Doctora, buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias, ha sido todo un placer y cuando quieran ustedes volvemos a hablar de estos temas, yo estaré encantada y será un placer. Gracias. Pues, Pepe, nos despedimos. Porque las noticias en bioética merecen ser reflexionadas, doctora Mesa. Buenas noches. Así es. Y biocultores, recuerden, por el bienestar de todos, cultivemos bioética. Hasta la siguiente. Gracias.